escritor Manuel Núñez. Como el historiador, que a mí me gusta la historia. Sí, historiador, miembro de la Academia de Lengua, ¿verdad? Muy intelectual. Intelectual, de primera línea de la República Dominicana. Manuel, mire, hemos identificado el tema de la inmigración haitiana como una de las principales preocupaciones del país, una de las principales amenazas para la República Dominicana. Tenemos una cantidad importante de indocumentados haitianos, una población haitiana muy elevada. Creo que no hemos contabilizado la cantidad que tenemos en el país. ¿Cuál es el peligro de desnacionalización que tenemos en República Dominicana en estos momentos? Bueno, no se habla ya de peligro, sino de la realidad binacional que vivimos, ¿no? Porque estamos hablando de que toda la agricultura está prácticamente desnacionalizada, la producción de alimentos, la producción de caña, de tabaco, de granos, de arroz, de banano. Y eso evidentemente es ya un problema porque estamos hablando de los yacimientos de empleos de la República Dominicana que están prácticamente en manos de esa población. Eso crea problemas subsiguientes, ¿verdad? Que siguen a ese problema, como es el surgimiento de la ruptura social que plantea entre los dominicanos. Tú tienes una población dominicana sin acceso a los yacimientos de empleo, de la agricultura, de la construcción, de los servicios, de la bunería. Tú tienes una población dominicana con un acceso a hospitales sobrecargados de enfermos venidos del otro país, a maternidades sobrecargadas de parturientas haitianas, e incluso tiene a veces que lidiar con poblaciones en muchos sitios. Yo he visto los casos de Santiago en que los comunitarios tienen que asociarse para evitar que los cupos escolares les sean arrebatados por las ONGs. Todo eso es un problema de que los dominicanos están viviendo una situación en la que otro país se está apropiando de su país y lo está dejando fuera del juego, ¿no? Y está empeorando todo lo que son los logros sociales de los dominicanos en la salud, en los servicios, e incluso en las, digamos, visiones comunitarias del Estado, como es los comedores económicos, ¿verdad? También allí han copado el espacio en los hogares infantiles. Los huérfanos dominicanos a veces no encuentran espacio porque ya están ocupados masivamente por esta situación. Desde luego que se plantea qué hacer. El gobierno ha actuado correctamente en la primera definición simbólica del qué hacer, que es la construcción del muro, para enviarle al resto del mundo la señal de que ese problema no se va a solucionar sacrificando y borrando del mapa a la República Dominicana. Es decir, la construcción del muro es correcta. Es correctísima. Y yo creo que es una señal clara de que son dos realidades distintas. Luego está, naturalmente, la defensa de lo que yo llamaría las fronteras interiores. ¿Cuáles son esas fronteras interiores? La frontera en el empleo, que ha sido desnacionalizado, la frontera en los hospitales, que han sido secuestrados por esta población, la frontera en las escuelas, la frontera incluso en lo que es el espacio territorial, porque tenemos más de 400 enclaves al estilo de Friusa en todo el país, en tierra del Estado, que
que han sido secuestradas por esta población. Entonces, frente a esta situación de ocupación, esto es una ocupación, Sí. no se puede hablar de que es una amenaza, no, es una ocupación del país, pues evidentemente hay que tratar de restablecer lo que son los fueros de la República Dominicana. Va a costar mucho, sí, va a costar mucho. La República Dominicana es costosa preservarla, pero hay que pagar el precio o resignarse a perderla para siempre. Es decir, que es posible revertir la situación que tenemos. Claro que sí, es posible, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener una voluntad para hacerlo, la voluntad de nacionalizar la vida dominicana, de preservar el territorio, de explicarle al mundo de que el problema haitiano no es un problema interno de la República Dominicana, sino es otro país, de defender el derecho de la República Dominicana a ser independiente de esas circunstancias, de defenderse incluso de los grupos que están implantados en el país al servicio de la destrucción de la nación, como son las ONG, algunas iglesias, algunos intelectuales, algunos periodistas, están vinculados directamente a ese proyecto de destrucción del país. Y para eso tiene que haber una capacidad y una claridad de miras de qué es lo que se quiere, de hacia dónde debe ir la República Dominicana en este problema que es el mayor desafío a su propia existencia. Esa ocupación de la que usted habla se da de manera fortuita por un pueblo empujado por una crisis o una ocupación planificada, viendo el historiador la amenaza que hemos tenido siempre. Yo creo que Haití se desplomó como Estado, como Estado-nación, que es el país más pobre del continente, que tiene 70% de desempleo, que tiene 60% de personas iletradas. O sea, es muy improbable que un país con esas condiciones pueda transformarse en un factor de riqueza, que tiene además su territorio completamente destruido, que consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año y está para sobrevivir comenzando a destruir el nuestro, para buscar esa madera que tanto falta en sus cocinas. Ya se puede decir que el bosque dominicano arde en las cocinas de Puerto Príncipe. Ya. O sea, sí, claro que sí, masivamente. Porque la gran cantidad de carbón que se obtiene de Santo Domingo es la mayor. Un país que ha sido desahuciado por todo lo demás. Es decir, le han cerrado la espita de la inmigración a las islas del Caribe francohablante, a las islas inglesas, a Cuba y a Jamaica, a los Estados Unidos. Los Estados Unidos cerró todo tipo de inmigración con Haití. Y el único país que corre riesgo frente a esa población encerrada en una cosa que se ha transformado en un infierno, porque el Estado ha desaparecido, pero el poder ha sido capturado, secuestrado por bandas asesinas, criminales. Más de 400 bandas tienen el control del territorio. Todas esas bandas secuestran, violan, asesinan, piden peajes, tienen el control de todo lo que es la ciudad. Y el grupo que ha sido reconocido como grupo gobernante no tiene ningún poder en Haití. O sea, no puede decidir nada. Y además de eso, las bandas están directamente conectadas con el crimen internacional, es decir, con el narcotráfico. O sea, las lanchas de droga pueden atracar en cualquier puerto de Haití, porque no hay una marina para
impedirlo. Pueden los avionetas aterrizar en cualquier pista de Haití, desde Colombia. Y naturalmente el narcotráfico, que tiene un gran carácter corruptor y mucho dinero, pues también puede llevarle las armas y todos los pertrechos que le hagan falta para que estas bandas puedan mantenerse y que esta situación de estado inexistente pueda seguir. Entonces, la población que está allí se desplaza huyendo de una situación, de una sociedad donde no hay hospitales, donde no hay trabajo, donde no hay escuelas, y viene en forma de marea total hacia la República Dominicana, comienza desnacionalizando el trabajo, encareciendo el uso de los hospitales públicos, encareciendo todo lo que es el uso de las escuelas públicas. ¿Y cómo nosotros vamos a revertir eso? ¿Hay manera de revertir eso? Bueno, si no lo revertimos, desaparecemos. Sí. O sea, es que no tenemos opción. No hay una República Dominicana B. Esto es sin plan B. Sí. El único plan es el plan A. Es el plan de continuar siendo dominicanos y manteniendo el país. Entonces, la decisión de sentarse oposición, gobierno y sentar ahí a los demás sectores de la sociedad en el Consejo Económico y Social pudiera ser una buena señal en esa dirección. Yo creo que la decisión del presidente de transmitir al liderazgo político, que podría ser el que mañana tome el poder, algunos de esos líderes, ha sido una buena decisión porque hay que tratar primero de enviarle a la comunidad internacional la señal de que el liderazgo dominicano no está requebrajado en este punto, de que hay una opinión de que todos los dominicanos que están al mando de la cosa pública están de acuerdo con que la República Dominicana exista como tal, un Estado, una nación, que están de acuerdo en que no hay una solución dominicana al problema haitiano, sino que la solución de los haitianos debe ser en Haití, con los haitianos y para los haitianos. Y eso evidentemente es fundamental, porque nosotros en el pasado fuimos condenados en 3 ocasiones. Fuimos condenados en el 98, cuando se aceptó la competencia de la Corte Interamericana y sin hacer reservas, acto que fue fatal para el país, y fuimos inmediatamente condenados por el caso de las niñas Jan y Bosicó, por esa corte. Fuimos posteriormente condenados cuando un camión cargado de indocumentados a las 3 de la mañana no se detuvo ante el paso del alto, se le mandó a dar, y luego se volcó, ¿verdad? Y murieron 10 haitianos. ¿Verdad? Sí, ese fue el caso de Adelle Dorsemá. Y fuimos condenados en el 2014. Yo fui testigo en la corte, en Biblioteca Vasconcelos, en la corte. Y fuimos condenados a pesar de que era evidente que era una condena en falso, porque la persona que acusaba a República Dominicana, que era William Medina Ferreras, que no era dominicano, era Wilner Jan, un haitiano, que cogió el nombre de un dominicano, y que el tronco familiar con el cual él quiso emparentarse le negó totalmente de que fuera parte de su familia. Y el acento de él también. Todo, es decir, sí. Era un haitiano visceral. Y este haitiano logró, a pesar de que se demostró la falsedad, logró que fuésemos condenados en el caso Tide Méndez, que se dilucidó en la biblioteca José Vasconcelos, en México. Viendo lo que ocurre hoy y haciendo una revisión de la historia, los diferentes acuerdos que hemos firmado con Haití, viendo el último de ellos, el 36, que comenzó a negociarse con Horacio Vázquez y que terminó de negociarlo Trujillo, viendo lo que ocurrió en el 37, ¿cómo Manuel Núñez
analiza, sé que usted lo ha tocado en otro momento, analiza el corte del 37. Viendo lo que ocurre hoy, viendo los diferentes procesos definiendo nuestro territorio, ¿cómo lo visualiza usted? ¿Cree que ese momento de Trujillo, de la decisión, cree que eso pudo ser determinante para el curso de la historia de la República Dominicana? Yo creo que sí, que pudo ser determinante, por muchas razones. ¿Qué ocurrió realmente en el 37? La República Dominicana había hecho los acuerdos del 29, los acuerdos fronterizos del 29, y luego cuando el generalísimo Trujillo toma el poder, en el 30, habían quedado pendientes 5 puntos, 5 lugares no definidos. Hace la adenda del 36. Sí. Perdimos miles de kilómetros. Perdimos 6.500 kilómetros cuadrados. Sí. Es decir, equivalente a Barbados, a Trinidad y Tobago juntas, Sí. ¿no? Sí. Una enorme cantidad de dinero, de terreno. Y esa pérdida se produjo por la colonización y la expansión de los haitianos a esos territorios. Esa pérdida hizo que cambiáramos los mapas. Teníamos en los mapas de Casimiro Nemesio de Moya 56.000 kilómetros cuadrados, pasamos entonces a 48.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, más o menos. Esa situación de reducción, pues, generó entre los dominicanos una sensación de frustración, pero al mismo tiempo de frontera definitiva. Pero ocurrió que en el año 36, la pentarquía de Cuba, en Cuba había 280.000 haitianos, eran el 10% de la población en aquel punto y hora, y los cubanos decretaron la cubanización del trabajo, que expulsó en solo un año a 85.000 haitianos. Wow. ¿En qué año fue eso? En el 36. Esos haitianos comenzaron a instalarse en la frontera recién aprobada por Haití. O sea, en la etapa anterior, los 5 años anteriores habían sido 5 años de amistad. Trujillo fue 3 veces a Haití. Una calle de Haití llevaba el nombre del general Trujillo. Una calle de la línea fronteriza llevaba el nombre de Estenio Vanzant, que era el presidente. Había un arco del triunfo cercano a Montecristi, conmemorando justamente en Villavasque la amistad entre Haití y la República Dominicana. Tanto fue el entusiasmo que los haitianos y los dominicanos colocaron como candidato al Premio Nobel de la Paz a Trujillo y Vanzant. Y Trujillo se promocionó como agente de la paz en conflictos como el del Chaco, en Sudamérica. Pero todo eso, que era bastante prometedor, incluso el día 18 de abril se inauguró, del 36, se inauguró el Congreso de la Amistad Dominico-Haitiana, con intelectuales dominicanos y haitianos. Toda esa situación de paños y manteles que se soldó con 4 visitas de Vanzant a Santo Domingo, se volvió tensa cuando comenzaron a implantarse comunidades de haitianos en toda la línea fronteriza, que eran los haitianos procedentes de Cuba y que tenían una visión del territorio como de pioneros, ¿no? Ellos cortaban un árbol y decían, ya eso es mío, sin haberlo comprado. Sí. O sea, Trujillo quiso resolver el tema, invocó a los Salomones, encabezados por Julio Ortega Friel, para que ellos le dieran una respuesta. Se dictó una ley de que obligaba a los extranjeros
a registrarse y a pedir un permiso de ingreso. Nada de eso funcionó. Envió a Fausto Camaño a resolver el problema, pero Fausto Camaño, que recogió a algunos haitianos, los haitianos se les desperdigaron antes de llegar a la frontera. Y luego él mismo hizo un recorrido que lo cuenta Corniel. Corniel cuenta el recorrido que hizo porque él era de la Guardia Universitaria con Trujillo por Cercadillo, y en algunos puntos Trujillo había entregado bueyes y ganado a las poblaciones para el fomento de la ganadería, y el grupo que iba con Trujillo de estudiantes no encontraron qué comer, porque la comida, el abigeo y el cuatredismo se habían llevado los animales, como ocurría hasta hace poco, ¿no? Sí. O sea, que los animales eran robados masivamente. Y entonces Trujillo comenzó a declarar en una fiesta que le hizo Isabel Meyer, que era la gobernadora de Montecristi, creo que madrastra de Manolo Tavares Justo, o sea, que iba a resolver el problema. Y decidió resolverlo a su estilo, no con el ejército, porque fueron cuadrillas civiles de campesinos, no se emplearon armas de fuego, se emplearon armas blancas, y durante 5 días, desde el 2 de octubre hasta el 7 de octubre, se produjo en la zona norte el desalojo, que se conoce también como la matanza del 37. El corte. La cantidad definitiva de muertos. La cantidad definitiva de muertos, ¿cuál fue? La cantidad definitiva de muertos fue variando. En los primeros tiempos, cuando un joven viceministro que ascendió a ministro, pero brillante, llamado Joaquín Balaguer, con 30 años apenas, negoció el acuerdo con el canciller haitiano Carrier. Se logró los acuerdos Balaguer-Carrier y se hablaba de 2.800 víctimas de la matanza. Y se quedó eso así, ¿no? Con una promesa de indemnización, pero posteriormente, pasados los meses, un grupo de haitianos decidió invocar al exterior, es decir, al presidente de Cuba, que era Ladero Brut, al presidente de México, que era Lázaro Cárdenas, y al presidente Roosevelt, abrieron la compuerta para un nuevo examen del tema. Consiguió eso con que exiliados dominicanos que dieron en la matanza la oportunidad de deshacerse de Trujillo, dijeron que habían matado a 20.000. Wow. Hubo uno que era los grandes dirigentes comunistas dominicanos, que fue Pericles Franco Ornes, que estaba en Argentina, que dijo que eran 23.000. ¿No? Y naturalmente el objetivo era tratar de engrosar. Los haitianos plantearon que eran miles, igualmente que eran 12.000, 15.000, y las cifras fueron creciendo de acuerdo al antidominicanismo. Manuel, pero eso está registrado, ese acuerdo, eso que dijo Balaguer, que eran 2.000 y algo. Sí, ese fue el primer acuerdo. Eso está en los papeles de la Cancillería, el acuerdo Balaguer-Carrier, que era el acuerdo que habían hecho los cancilleres durante basado en la documentación de los obispos de Juana Méndez y la zona, porque fue esencialmente en la zona norte. Y luego, posteriormente, se inventaron cifras psicológicas que iban aumentando y naturalmente el objetivo era convertir de hecho, hay un historiador, Jiménez Grullón, que publicó un libro llamado Trujillo es un nazi. Y entonces se quiso comparar a Trujillo con Hitler, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de ahí, pues naturalmente, cualquier licencia es permitida
y se puede decir lo que sea, ¿no? Y eso aumentó brutalmente las Por ahí, cifras. por la zona de Montecristi, hay una parte que le llaman La Solitaria. Dicen que ahí Sí. fue que lo sepultaron a los... Bueno, no hay tumbas, es decir, es una cosa No, que curiosa. lo tiraron en fosas, dicen. Claro. ¿Usted conoce eso, La Solitaria, por allá Sí, llegando? yo conozco la solitaria, pero esto es una matanza singular. Primero porque Reynolds, que lo reseña Melando Vega, hace unos relatos, el periodista Reynolds, que vino a la zona, y mostró en fotografía a cientos de haitianos sin orejas. La prueba de que estaban muertos era la oreja, pero ellos estaban vivos. Oh. Y entonces, porque los que daban la oreja cobraban por la oreja. Sí, sí. Mire, Entonces, los asesinos encabezados por Pío Villalona, por Ajá. Leclerc, por todos esos grupos que se encargaron de ese tipo de dos cosas. tareas infames. Dos cosas para concluir, Manuel. El muro, volviendo al muro, el muro va a resolver definitivamente el problema ese de la pérdida de territorios. Es una ganancia que vamos a tener con el muro fronterizo. Y lo otro es las ferias del libro. ¿Cómo la ve usted? ¿Estamos realmente logrando resultados positivos en materia de incrementar o fomentar la lectura con las ferias del libro? Bueno, el muro tiene la vocación de definir simbólicamente las obligaciones de los dominicanos, que son con los dominicanos. A partir de ahí, nadie nos va a convencer que a la República Dominicana le conviene importar población del país vecino para destruir su mano de obra, para dejar al dominicano a merced del narcotráfico, del juego, de la prostitución, de la inmigración ilegal y de la desesperanza y de la mendicidad, porque no hay ninguna forma de sacar al dominicano de la pobreza que no sea el trabajo. No será con bono luz, ni con bono gas, ni con dádivas de ningún tipo que vamos a sacar a los dominicanos de la desesperanza. Al contrario, el fomentar un comportamiento de no trabajo es perjudicial para el desarrollo del país. Luego, en cuanto a lo que tiene que ver con la feria, yo entiendo que la feria del libro ha sido enfocada directamente a lo que debe ser, que es a la lectura, al fomento de la formación de los dominicanos, que tiene que ser acompañada, y de hecho lo está haciendo, con programas del Ministerio de Educación, porque los que no leen, pues ya no leen. No van a lograr nada, porque ya son gente que está en otra tesitura. Pero se está leyendo más en el país. Se está leyendo más, aunque se lee mucho tweet. El dominicano lee y escribe mucho más, pero lee y escribe mucho más con tweet. ¿no? En redes sociales. Redes sociales. Sí. Porque hay además Se ha una perdido el comunicación. hábito de los libros físicamente, Manuel. El hábito de los libros se ha ido perdiendo porque Las librerías se han ido perdiendo. nosotros teníamos, señores, esto es importante, teníamos en educación secundaria 10 años sin libro de texto. No Wow. me diga una cosa así. Era de oída, era. De oída, toda Pero la nos vida. decían que estaban entregando libros. De No, oída. pero era en primaria. Ni siquiera, ni en preescolar, ni en secundaria Oh. se entregaba el libro de ¿Cómo texto. usted puede Es fomentar el decir, hábito de la lectura si no entregan libros? Es decir, 10 años sin libro de texto en esa escuela. Y eso se solventó con la llegada del ministro Hernández. Es decir, Sí. se distribuyeron 9 millones de libros y después 3 millones de libros. Oye, Es decir, pero había 10 años sin libro de texto. no diga una cosa así. Terrible. Lo que eso significa en términos de retraso educativo no se puede cuantificar. Bueno, muchas gracias, Manuel. Sí.